es divisor de voltaje y de corriente. Entonces, inicialmente, pues, solo fijémonos en la parte de allá. ¿Listo? Solo copiamos solo la partecita de allá, de esta diapositiva ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de voltaje. ¿Sí? Tenemos una fuente de voltaje y tenemos tres resistencias que, ¿cómo estarían ahí? ¿Qué tipología estarían? ¿Serie? ¿Sí? Es un serie, ¿listo? Y lógicamente acá tenemos un flujo de corriente que, pues como habíamos hablado, circula por todos los componentes. Circula por todos los componentes, ¿va? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una fuente de 10 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio por aquí por arriba, kilo ohmio. Aquí tenemos 10 kilo ohmios y por debajo tenemos 15 kilo ohmios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la esencia de este tema? Entonces, se llama divisor de voltaje. Entonces, como su nombre lo indica, tenemos una división del voltaje. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje de la fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, en este caso, como tenemos 10 voltios allí, ¿sí? Pues esos 10 voltios van a empezar a dividirse en lo que se llamaría, en este caso, esta mallita, ¿sí? Entonces esto ya se le viene llamando una malla, ¿sí? Este cuadradito que tenemos aquí se llama malla, ¿sí? Entonces, parte de la fuerza, recordemos que tenemos aquí en la fuente de alimentación, en este caso DC, va a empezar a dividirse en cada una de las resistencias, ¿sí? Eso es, ¿listo? Entonces tenemos una formulita para hacer eso. Entonces tenemos que PR, ¿sí? Es igual, o sea, el voltaje en la resistencia en donde yo quiero calcular, ya sea en esta, en la caída de voltaje, en esta, ¿sí? Entonces yo, digamos que acostumbro a poner estas polaridades en las resistencias, dependiendo aquí de cómo tenga la fuente. Digamos que todos los circuitos que hemos trabajado, pues es más o menos, lo he puesto así. Pero yo podría pues hacerlo al revés, o sea, voltear la fuente y hacerlo aquí así. En cuyo caso pues la dirección de la corriente iría en el sentido contrario, pero para el efecto del cálculo pues no había, digamos, que una implicación considerable, al menos en este circuito. ¿Sí? Listo, entonces tengo el voltaje y la resistencia, entonces podemos calcular aquí, en esta hay un kilo ohmio, entonces pongo un subíndice ahí, 1 kilo ohmio es igual al voltaje total, ¿cierto? Multiplicado por la resistencia en donde yo quiero hallar la caída de tensión y dividido en la resistencia total. En la resistencia total. ¿Sí? Entonces ya acá es sencillamente reemplazar. Entonces el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohmio es igual al voltaje total. ¿Cuál es el voltaje total ahí? ¿Cuál sería el voltaje total? O la fuerza total de ese circuito. Es la misma férmica, ¿no? Sí, está relacionado con la fuerza electromotriz. ¿Sí? Yo leí Así sea. en la guía que nos hizo, bueno, que me envió, Sí, señor. que se habla de FEM cuando es el voltaje que realiza todo un gran circuito. Y ya en cada elemento se habla de DP, diferencia de potencial. Una diferencia potencial, correcto. Por ejemplo, en un K se habla de diferencia de potencial con paridad de voltaje. Sí. Pero dentro de los voltajes habla que es una FEM. Sí, es una fuerza, digamos que la fuerza, sí, Principal, digamos. sí, fuerza electromotriz. Sí,
Sí. ¿sí? Electromotriz vendría siendo mi fuente de voltaje, ¿sí? Pensemos en una fuente de voltaje, por ejemplo, esta que está aquí. Esta es una fuente de voltaje, este cargador o el cargador de nuestro celular, ¿sí? Directamente la fuente pues, principal vendría siendo ¿cuál? Aquí. Correcto, allá está, llegará al generador virtual, lo que vamos a hablar la otra vez, no sabemos qué electrones están llegando aquí, porque el sistema está interconectado, ¿sí? ¿Listo? Entonces sí, el voltaje total pues es este, entonces sería en este caso 10 voltios, 10 voltios, multiplicado por la resistencia donde quiero hallar la caída de voltaje o la diferencia potencial. En este caso, pues, un K, entonces, un kilo ohmio, ¿cierto? Y eso dio la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total de ese circuito? ¿Cuál sería? 26, ¿cierto? 15 más 10 más un K, porque están todas en serie, ¿no? ¿Sí? 15 más 10 más un K me da 26K. ¿Listo? Y ya. Entonces ahí que pues hacer la operación, ¿cierto? ¿Se hace con cada uno? Correcto, con cada uno. Con cada uno. Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces, ¿cuánto nos da esta primera? Entonces ahí con las calculadoras, ¿cierto? Sería 10 sobre 26, ¿no? 384 minutos. ¿Cierto? Entonces, bueno, pues aquí estos K se me van a ir y me va a quedar voltaje. Entonces, la voltaje en la resistencia de un K es igual a 0,384 voltios. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Pues calcular en la de 10, ¿cierto? Pues ahí ya está hecho, ¿cierto? Entonces el voltaje en la resistencia de 10 kilo ohmios, pues es igual a 10 voltios, que es el voltaje total multiplicado por 10 kilo ohmios, y eso dividido en 26 kilo ohmios también, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da eso? Entonces sería 100 dividido 26, ¿cierto? Y eso nos da 3,846 voltios, ¿cierto? ¿Listo? Entonces aquí hay un concepto clave, Yo podría, ¿sí? De hecho lo vamos a hacer aquí rápidamente, calcular el otro voltaje que nos falta, ¿cierto? R15, ¿cierto? 15K, entonces es 10 voltios multiplicado por 15K, ¿sí? Y eso dividido 26K. ¿Listo? Entonces aquí nos daría 150 dividido 26, ¿cierto? 150 dividido 26. Y eso nos da 5,769 voltios. ¿Sí? Entonces, digamos que podríamos inferir aquí de estos tres resultados, de estos tres, ¿no? Y este otro acá. ¿Qué podríamos inferir ahí? ¿Qué podríamos, así como viendo estos tres numeritos, concluir? Viendo estos tres números, ¿qué podríamos concluir allí? Que mayor resistencia, mayor caída. Que mayor resistencia,
mayor caída, mayor diferencia potencial. Sí, podríamos de pronto inferir eso, sí. ¿Qué otra cosa podríamos sacar de ahí? De esos tres valores. Que la suma de las tres tiene que dar la fuente. ¿Sí? Entonces, hagámoslo. Entonces, sumemos estos tres valores, ¿cierto? Entonces, si sumamos estos tres valores, pues debería darnos el voltaje de nuestra fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces yo sumo estos tres voltajes y pues me doy cuenta, entonces de aquí ya, aquí más menos, entonces tengo 0.38 voltios, aquí en la 10K tendría los 3.84 voltios, más o menos, y aquí por debajo tendría los 5.76 voltios. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer ahí rápidamente? Pues podríamos también calcular la corriente. Entonces hagámoslo. ¿Cómo calculamos la corriente ahí? Entonces usamos nuestro circulito, ¿sí? Y usamos la ley de Ohm, ¿no? Entonces primero calculamos la resistencia total, ¿cierto? Ya la teníamos por aquí abajito, que es 26. Y tenemos ya también nuestra FEM, nuestra fuerza electromotriz, nuestro voltaje, nuestra diferencia de potencial, pues, ¿cierto? Allí en el circuito conectado, que es de 10 voltios. Y dividimos el voltaje sobre la resistencia, nos da la corriente. Ley de Ohm. ¿Listo? Listo, entonces tenemos que el voltaje sobre la resistencia total es igual a la corriente total. Es esta corriente. $10 sobre 26 ohms. Son kilos. Sí. ¿Cierto? $10 sobre 26.000. Sí, tiene que dar una corriente extremadamente pequeña, ¿no? Dado que la resistencia total es muy elevada. La fuerza pues no puede, digamos que vencer muy fácilmente esa cantidad de resistencia y pues la corriente que circula es muy pequeña. ¿Sí? ¿Listo? Entonces 10 dividido 26.000, ¿cierto? Eso nos da 0.384
0.384 mili ¿qué? 0.384 miliamperios, ¿listo? Entonces yo ya sé cuál es la corriente que circula por aquí, es esta, ¿listo? ¿Qué más podría averiguar de ese circuito? Pues las potencias. Las potencias asociadas. Hagamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Pues yo tendría que multiplicar, como la corriente es común en este caso, todo es circulación de esa malla, ¿sí? ¿Cierto? Pues yo tendría que La caída de voltaje. multiplicar, correcto, mi corriente común por cada uno de mis voltajes, mis caídas de voltaje en cada resistencia, ¿sí? ¿Listo? Entonces, por este lado, hicimos todo lo que es las caídas de voltaje. Aquí calculamos la corriente. Calculamos la corriente. Y ahora, calculamos la potencia, ¿sí? Entonces vamos a calcular las potencias de cada uno de los resistentes que consume cada una de las resistencias, ¿sí? Bien podría ser un aparato eléctrico cualquiera, ¿no? Cada una de esas, no sé, se me ocurren unos bombillos, ¿no? Entonces vamos a mirar en qué bombillo pues hay más consumo de potencia, ¿cierto? Entonces tenemos los 0.38 miliamperios, entonces tenemos que la potencia es igual a la corriente. Entonces, ¿pero la potencia en qué? En vatios sí, pero la potencia, digamos, en la resistencia de un K. Entonces sería la corriente total multiplicada por la diferencia potencial en voltios que cae aquí en la resistencia de un K. Ya de una vez ahí lo voy a anotar, que es 0.38 voltios. Esta corriente también ya la tenemos, otro pasito aquí adicional, que es 0.38 miliamperios multiplicado por 0.38 voltios. ¿Listo? Pero eso toca expresar en amperios la corriente. Correcto, sí, sí. Digamos que como yo ya lo tengo aquí en mi calculadora como 0.38 miliamperios, pues si yo lo paso a amperios, pues me van a salir más cero, ¿no? Sí. Pero pues ahí yo tendría que tener en consideración eso, ¿no? Siempre tengo que trabajar pues en amperios, ¿no? Entonces esto sería 0. ¿Sí? Listo, gracias. Sí, una buena apreciación. Entonces 0.000, ¿cierto? 384 amperios. Y esto sí por los 0.38 voltios, ¿cierto? Entonces, si eso yo lo multiplico por 0.38,
me va a dar 0.146 ¿qué? Miliwatts. Miliwatts. Si yo lo quiero en watts, pues 0.000146 watts. Preguntas hasta ahí como... Esta sería la primera, ¿cierto? Para la segunda, entonces usamos la misma corriente, entonces potencia en la resistencia de 10K. En la resistencia de 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces esto es igual a 0.38 miliamperios, ¿sí? Por la caída aquí, que es 3.846 voltios. Entonces la potencia en la resistencia de 10K, ¿cuánto sería? Sería 0.38 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Eso multiplicado por 3.846 voltios. Y eso me da en vatios, lo voy a escribir una vez en vatios. 0.00146. 0.00146 vatios. ¿Listo? Y ya tenemos la potencia en la de 1K, la potencia en la de 10K, y entonces me falta la de 15K. Sería potencia en la de 15K igual a lo mismo 0.000384 amperios multiplicados por los 5.769 voltios. 5.796, 700, ¿qué? 69, perdón. 5.769 voltios, ¿cierto? 5.769 voltios, lo que me da un total de 0.00, entonces la potencia es igual a 0.00219 vatios. ¿Sí? Entonces ya tengo las tres potencias, ¿Qué podría hacer aquí en esta partecita de la corriente? Como yo ya tengo la corriente total, que es 0.384 miliamperios, que circulan por esa malla, ¿qué pasará si yo la multiplico esta corriente por el voltaje de la fuente? Por el voltaje de la fuente. Entonces, pues ahí tendría que la potencia sería la potencia total, ¿no? Sería la potencia de la fuente. Sería la corriente total multiplicada por el voltaje total. ¿Cierto? Entonces esto es igual a 0.38 miliamperios por 10 voltios, ¿cierto? ¿Cuánto me daría eso? Pero vamos a usar los miliamperios. Sí, bueno. Sí,
0.38 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y eso lo multiplico por 10. Lógicamente, pues ahí se me va a correr es solo una coma, ¿no? Entonces va a quedar que la potencia es 3.8 miliwatts, ¿sí? Y esa sería la potencia total. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Listo? Entonces calculamos la corriente total y esa corriente la multiplicamos por cada una de las diferencias de potencial de las resistencias, encontrando las potencias en cada una de las resistencias, ¿sí? Listo, entonces tengo este valor de aquí, que es 3,8 miliwatts, ¿sí? Ahora, ¿qué podría hacer aquí con estas potencias de acá, individuales, ¿no? ¿Qué debería pasar con estas tres potencias individuales de cada una de las resistencias? Pues primero, ¿cuál consume más potencia? ¿Cuál me requiere más potencia de las tres? No. La de 15. La de 15. La de 15, ¿cierto? 00219 y aquí 00146 y arriba sí ya es 000, ¿no? Entonces es más poquita, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué debería pasar con esas? ¿Qué hago con esas tres potencias? ¿Qué debería suceder? Lo mismo que hicimos ahorita, ¿cierto? Entonces, lo mismo que hicimos con el tema de los voltajes, ¿no? La suma de los voltajes, pues debería darme el voltaje total. Pues esta suma de estas potencias debería darme la potencia total. La potencia total. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, hagamos esa suma. Y indíquenme ustedes si sí o no. ¿Qué podríamos hacer también? Simularlo rápidamente en el cocodrilo, mirar, comparar. ¿No dan los voltajes parciales? Sí, hagámoslo. De una vez y con eso les explico cómo usar el voltímetro allí. ¿Listo? ¿Sí? Entonces yo simularía ese circuito conectando una fuente de 10 voltios directos a una resistencia de 1K más 10K más 15K en serie. ¿En el cocodrilo? ¿Sí? En el cocodrilo. ¿Listo? Y pues indíqueme si estas tres me da esta. ¿Listo? Tendríamos que sumarlas. Sumar esas potencias debería darme la potencia total del circuito. 3,79 milivatios. ¿Sí? Eso, sí, correcto. Ya ahí entonces estamos muy cerca, ¿no? De este 8, o sea, 79, ya ahí ya es una milésima. Ya estoy ahí, ¿sí? Ya es 3,8. Ya son decimales, ¿no? Igual yo en estas cálculos, yo no usé todos los decimales que me salieron a calcular. Seguramente aquí hay otros numeritos. ¿Sí? La idea es, sí, utilizar al menos 3. ¿Sí? Siempre se recomienda 3 cifras significativas, se llama. ¿Listo? Listo, entonces en esta malla, eso se le llama una malla que es como el cuadradito. Nosotros siempre hemos venido haciendo unos cuadraditos, ¿cierto? Así yo les ponga
rombos, les ponga, bueno, no les he puesto como vainas curvas, como círculos ni nada de eso, pero todo eso yo lo transformo en cuadrado y después hago las operaciones pertinentes. ¿Listo? Entonces, montémoslo ahí en el cocodrilo y comparemos resultados. Y ya miramos el tema de cómo medimos allí en el cocodrilo. ¿Listo? En los voltajes y las potencias. Listo. Entonces, antes de introducir al tema de divisor de corriente, gracias. Voy a hablar de un tema que viene antes, que se llama transformación de fuente. Se llama transformación de fuente. ¿Listo? Entonces, como ya les mencioné ahorita, pues existen fuentes de corriente. ¿Sí? Entonces, una fuente de corriente básicamente son dos transistores en espejo, se llama, ¿sí? Y el símbolo que utilizamos es este. Entonces, es una flecha que me indicaría a mí la dirección de la corriente. Vamos aquí la resistencia y pues entonces la corriente iría en este sentido. ¿Sí? Iría en este sentido. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo pasar de una a la otra. Yo puedo pasar de una fuente de voltaje a una fuente de corriente. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues yo tengo mi fuentecita de voltaje. Entonces inicialmente vamos a hacerlo así como está allá. Entonces tengo mi fuente de voltaje. Allá la llaman E. ¿Sí? Y tengo una resistencia que se llama RS, aquí en serie con la fuente, y acá tendría, digamos que mis terminales A, y aquí por debajo mi terminal B. ¿Sí? Esta resistencia RS, pues está asociada, digamos que a la fuente. ¿Sí? Ahí no hay como que, no sé, esta resistencia es como la resistencia interna de la fuente. ¿Sí? Uno mide una batería en términos de ohmios y de una resistencia. ¿Sí? Tiene una resistencia. O uno mide una fuente de voltaje y también tiene una resistencia asociada. ¿Sí? ¿Listo? Y aquí, en esta partecita, pues yo conecto lo que sería RL. Y RL, pues eso se denominaría como la carga. Como la carga. ¿Sí? Esa carga podría ser cualquier aparato. ¿Sí? ¿Listo? Entonces yo puedo pasar de esta fuente de voltaje, entonces esta es una fuente de voltaje, a una fuente de corriente. ¿Cómo? Pues usando la ley de Ohm. Usando la ley de Ohm. Entonces, yo puedo expresar esta fuente de voltaje como una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia RS. En este caso, pues ahí lo ponen como RL, RP, ¿cierto? Entonces aquí lo que dicen es que yo puedo expresar esta partecita de acá, esta de aquí, antes de conectar RL, la puedo expresar como una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia RS de allá. Entonces una fuente de corriente y acá pues están mis terminales A y B igual, A y B, y acá conectaría mi carga RL. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, I sería igual a el voltaje E de la fuente dividido la resistencia RS. ¿Sí? Entonces yo puedo ir de un lado al otro con esta formulita. Yo también podría tener la fuente de corriente y la resistencia en paralelo RS y ir a la fuente de voltaje en serie con la resistencia RS a través de la fórmula I por
RS igual a E. ¿Sí? Solo paso esta RS allá a multiplicar y pues entonces como si me estuviera devolviendo. ¿Sí? Ya, entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Pues ponerle números a esto, ¿cierto? Entonces, vamos a transformar una fuente de voltaje de 10 voltios, ¿sí? En serie con una resistencia de 2 ohmios, ¿sí? Y acá pues está mi carga RL entre A y B. ¿Listo? Hagámoslo. Entonces, por ley de Ohm, ¿no? Por ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, para calcular la corriente de la fuente, pues tengo que utilizar esta formulita acá, que sería la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia es igual a la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor que tengo que poner la fuente de corriente? Correcto, entonces usaría esta fórmula, ¿no? Y diría que la corriente es igual a el voltaje que es 10 voltios, ¿cierto? 10 voltios. Y la resistencia en serie con la fuente es de 2 ohmios. ¿Cuánto me da esto? 5. ¿5 qué? 5 amperios. ¿Sí? Porque es corriente, porque estoy aquí allá. Entonces esos 5 amperios vendrían aquí. En paralelo con una resistencia de ¿cuánto? De 2 ohmios. Y acá vendría mi resistencia RL que está allá, al otro lado. Lógicamente yo puedo devolverme, ¿no? Yo podría tener este circuito de aquí y me podrían decir transforme la fuente de corriente en una fuente de voltaje. Entonces yo tendría que utilizar no esta fórmula de aquí, sino esta, ¿no? Para hallar el voltaje y poner una resistencia en serie con la fuente de voltaje y ya. Pero en la realidad, esa fuente de 5 amperios tiene internamente pues, el voltaje de 10 voltios, ¿no? Ah, claro, claro, sí. Sí, Tiene que estar los 10 aquí voltios. tendría que estar, sí. Aquí tendría que estar digamos que los 10 voltios. ¿Sí? Es una transformación de fuente. ¿Sí? Digamos que el circuito es equivalente, ¿sí? Es equivalente por ley de Ohm. ¿Para qué me sirve esta vaina? Pues esto nos va a servir para el tema de leyes de Kirchhoff, se llama, ¿sí? Cuando veamos el tema de leyes de Kirchhoff. ¿Sí? A veces conviene transformar las fuentes para reducir el cálculo. ¿Sí? Me reduce el cálculo. Es para eso. Y pues también para tener en cuenta pues que existen fuentes de corriente y fuentes de voltaje. En el cocodrilo está la fuente de corriente también. RL es la carga. ¿Sí? Sí, digamos que es... sí, en algunos ejercicios que yo voy a poner, sí. Habría que... En este caso, pues solo es para efectos del ejercicio. La fuente, digamos que el ejercicio sería, sí, sin esta parte. Transforme entre A y B la fuente de corriente, entonces yo pues borraría esta parte de aquí, ya. Es como que yo le conecto a esto una carga, se llama una resistencia de carga. Puede ser un bombillo, puede ser no sé, una bocinita, sí, cualquier aparato. ¿Sí? Entonces ahora hagamos este otro, que sería ir al revés. Entonces sería transforme la fuente de corriente de 20 amperios en paralelo con una resistencia de 4 ohmios.
Entonces acá tendría mis puntos A y B. Entonces es transforme la fuente de 20 amperios en paralelo con una resistencia de 4 ohmios en una fuente de voltaje en serie con esa misma resistencia de 4 ohmios. ¿Me transforma la fuente de 20 amperios? Transforme la fuente de 20 amperios en paralelo con la resistencia de 4 ohmios en una fuente de voltaje en serie con esa misma resistencia de 4 ohmios, ¿no? Porque como vimos acá, pues de pasar la fuente de voltaje en serie con esa resistencia de ohmios al paralelo de la fuente de corriente, pues tengo la misma resistencia, no el mismo valor, vean. Este 2 se vuelve y aparece acá, que es este mismo, ¿no? ¿Sí? Es el mismo 2. Digamos que ahí lo que cambia es cómo se conecta, porque esta fuente de corriente queda en paralelo con esta resistencia, ¿no? Pero aquí, pues la fuente de voltaje está en serie con esta resistencia, ¿sí? La tipología cambia y lógicamente pues el valor, porque yo paso a usar la ley de Ohm, que es esta que está acá. Esta es la ley de Ohm, que es la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, a multiplicar esta resistencia ya a la corriente y me queda que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esa es la ley de Ohm. ¿Sí? O sea, esta partecita de aquí, está la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Sí? Qué pena, porque quedamos en la fuente de voltaje. Transforme la fuente de corriente en una fuente de voltaje. Este es el ejercicio, mira. Aquí está, ¿se alcanza a ver? 20 amperios en paralelo con una resistencia de 4 ohmios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Pues utilizo ¿cuál? Esta fórmula, porque yo necesito saber el voltaje de la fuente que yo voy a poner aquí en serie con esa resistencia de 4 ohmios. Sí, la resistencia yo ya la sé. La resistencia sigue siendo la misma, no cambia. No cambia, pero el voltaje pues aquí ya lo calculamos. ¿Con cuál? Pues con la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué me dice? La ley de Ohm. ¿Sí? Aquí me dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿La resistencia cuál es aquí? ¿Y la corriente? 20 amperios. Entonces, 20 por 4, ¿cierto? ¿Cuánto me daría? 80. ¿Sí? Entonces es voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, voltaje es igual a la corriente que es 20 amperios por la resistencia que es 4 ohmios y eso me da que el voltaje es igual a 80 voltios. Entonces la fuente transformada es 80 voltios en serie con una resistencia de 4 ohmios. Y pues acá ya tengo mis puntos A y B en donde conectaría pues mi carga. ¿Listo? Entonces ahí hicimos dos ejemplos. Sí, este tema digamos que no voy a hacer una cantidad de ejercicios exagerada porque pues, es muy sencillo. Es aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Es aplicar la ley de Ohm y darme cuenta de que una fuente de voltaje en serie con una resistencia la puedo transformar en una fuente en paralelo del valor equivalente aquí de dividir el voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Y la resistencia en paralelo pues sería esta misma resistencia que tiene en serie acá la fuente de voltaje, ¿sí? Solo que acá cambia a paralelo. ¿Sí? Y yo puedo ir de un lado al otro, por eso está la flecha allá, ¿no? Yo puedo ir de un lado al otro, yo puedo transformar esta nuevamente en la de allá o viceversa. ¿Qué me decía, Alberto? Pero digamos, yo lo interpreto que eso se podría como resumir diciendo que una
una fuente de voltaje con una resistencia interna de 2 ohmios capaz de manejar 5 amperios. Eso es que no sé. El uso práctico de hacer eso. Sí. Digamos que el uso práctico es al analizar los circuitos, porque me reduce el cálculo, ¿sí? Pero también lo que se me dice es lo que es, ¿sí? Es lo que es. Porque es que no todas las fuentes de voltaje me pueden proveer la misma cantidad de corriente, ¿sí? Aquí sale el mismo voltaje. Así sean del mismo voltaje, porque es que yo puedo tener una batería chiquitica de 12 voltios, ¿cierto? O una grandota también, ¿cierto? De bota más amperes, ¿cierto? Y obviamente que la resistencia, Para que le bote más amperaje. ahí está el juego de eso, ahí está la importancia de eso, ¿sí? Claramente, don Alberto lo acaba de decir, ¿sí? Esa es una interpretación muy buena de lo que podría ser este concepto, claro, porque es que las fuentes en realidad sí tienen una resistencia interna. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los elementos, La- celdas. las celdas y todo eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que para efectos de nuestros cálculos o lo que yo he venido trabajando acá, pues yo no he tenido en cuenta eso, lo que es de ya, o en el simulador. ¿Sí? ¿Me puede decir que lo vamos? En simuladores más especializados, sí. Yo puedo ponerle esos parámetros a la fuente, que tenga una resistencia interna de tanto. ¿Sí? Hay una pérdida de calor también, y energía y la misma. Correcto, sí. Que me genere cierta cantidad de corriente. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una fuente de corriente. Yo compré una. ¿Sí? Y viene con un soldador y con una pistola de calor. Es una fuente que me entrega 5 amperios y 30 voltios. ¿No? Y es regulable. Ambos son regulables. ¿Sí? Yo puedo regular tanto el voltaje como la corriente que quiero que entregue, independientemente. Pues recuerde que estos fenómenos ocurren al tiempo, ¿no? Sí, va relacionado. Si yo no tengo una diferencia potencial, ¿sí? Que es digamos que en el sentido, digamos, del ejemplo que yo he dado es una diferencia de altura, ¿no? Una diferencia de caída de agua, por ejemplo, ¿no? Por donde hay más caída en el río, ¿sí? Donde hay como más quiebre, pues ahí yo tengo más flujo, ¿no? ¿Cierto? Entonces esa es la fuente de voltaje, ¿no? Es una caída de potencial, ¿sí? Punto más positivo que el otro, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo genero ese transporte de carga eléctrica, ¿cierto? Si yo no tengo una fuente, si mi pila se descargó o se murió, pues yo no tengo flujo de corriente. Y entonces no hay ley de Ohm, entonces no hay potencia, entonces no hay nada. ¿Sí? También hay fuentes constantes, ¿no? Pensaba, por ejemplo, 24 voltios de un amperio, por decir. Como las de los computadores. Como las de los computadores son más o menos así. Tenemos en una fuente de voltaje varios voltajes, uno de 12, uno de 9, uno de 5 y creo que hay algunos que utilizan 3. Entonces internamente el computador pues tiene su fuentecita y ella regula sus voltajes. Inicia con uno digamos en este caso el cargador es de 19 voltios, pero allí pues toda la electrónica que tiene pues yo para algunos componentes van a necesitar solo 3, para otros van a necesitar solo 5, para otros van a necesitar 5, entonces ahí ya manejo varios voltajes. Hay algo otras que sí son regulables como la que te cuento, ¿sí? Entonces podríamos de pronto ver una de esas fuentes por aquí, una fuente y esas las venden, son de regulables, se llaman regulables. Si tuviéramos internet, de pronto, a ver. Pero, fuente de serie, ¿sí? No, sí, Las dos. Las dos, no puede ser. Yo puedo tener, sí, aunque digamos que una fuente regulable
de corriente alterna, pues eso se le llama es variac. Se le llama variac. Pueden buscar el término variac. ¿Sí? Es un transformador toroidal que cambia su relación de transformación dependiendo de yo cómo giro una perilla. Entonces yo tengo los 120 voltios y puedo hacer que a la salida me salga la mitad. Si le doy la mitad de la vuelta a la perilla, ¿cierto? Y así sucesivamente, puedo irlo bajando. Pero lo que no puedo hacer es de pronto elevarlo. Si tengo 120 no puedo... Al máximo de Sí, el máximo sería 120, yo lo regulo hacia abajo, ¿sí? Eso es, digamos que el varia. Porque si ya quisiera elevarlo, sí se puede con un transformador elevado, ¿sí? Pero yo tendría, ahí sí ya no habría variación, sería constante, ¿sí? Sería un transformador elevador. ¿Listo? Aquí está. Es fuente de alimentación de laboratorio, entonces a uno no le venden, por ejemplo, esta. Tiene 30 voltios y 10 amperios. Está chévere. Mira, 30 voltios, 10 amperios, o 60 voltios, 5 amperios, 120 voltios, 3 amperios. Hay de varias, dependiendo de la que no necesite. Estas de 30 voltios, 10 amperios, estas de 60 voltios, 5 amperios, 120 voltios, 3 amperios. Y pues acá tengo mis salidas, ¿sí? La que yo tengo es de 30 voltios, 5 amperios. Si yo multiplico eso, ¿cuánta potencia me da? 150 vatios. apenas con Apenas son soldador. Es que es sí, es que la que yo compré es como 3 en uno. ¿Sí? Si no recuerdo bien cómo es la marca. Es, a ver si sale por acá. Es como similar a. No, pues es que no me sale la que yo compré. Pero viene, digamos que viene algo así. Es parecido a esto, ¿sí? Tengo, ¿Para qué? es una fuente para alimentar. Yo podría, por ejemplo, Un estilo de planta. mm, lo que hace es coger el voltaje de la alimentación alterna y volverlo DC, como si fuera una batería. Entonces yo podría coger aquí, no sé, se me ocurre que se me dañó este cargador, se me jodió. Este, ¿sí? Se me jodió este cargador acá. Entonces yo leo aquí, dice, él me entrega 19.5 voltios y una corriente de 2.31 amperios. Entonces eso yo llego y acá lo ajusto el voltaje, ajusto esa corriente, eh, cortaría aquí, acá hay dos cables, ¿no? Conecto uno al positivo, el otro al negativo y ya entonces podría cargar mi computador, por ejemplo. ¿Sí? ¿Mm? O lo que sea. ¿Sí? Podría conectarle también, no sé, si me dañó el cargador de mi celular. Entonces con esto podría cargar el celular. Sirve para alimentar y hacer pruebas. ¿Sí? Es como una fuente para hacer pruebas. ¿Sí? No tengo que tener una batería. Digamos, esto yo lo usaba mucho cuando arreglaba celulares, Eso te iba consolas, a preguntar, son las mismas que usan para probar, por ejemplo, el teléfono. teléfono, Si la correcto. batería del teléfono Si la batería está dañada, necesita no. exacto, sí. ¿Sí? Entonces esto es una fuente, eso es lo que se le llama una fuente. ¿Sí? No sé si alguno tuvo de pronto un computador de esos de los de mesa, ¿no? Los grandes de mesa, ¿no? Sí, ellos por detrás toca conectarles un cable pues que iba a la red, ¿no? ¿Sí? Y atrás tenía un ventilador. ¿Sí? Eso, ahí donde uno conecta ese cable, pues es la fuente del computador. ¿Sí?
Esta es la fuente del computador. Lo que pasa es que estos portátiles pues tienen batería, ¿no? Entonces la fuente me carga la batería y la batería es una fuente del computador, pero cuando se acabe pues que otra vez volver y conectarlo La fuente de, digamos, de la toma al aparato. al aparato. ¿Sí? En palabras más. Sí, digamos que la corriente, recuerden que la corriente que viene, hay dos tipos de corrientes, ¿no? Ahí está la tareita que les había dejado de ver, correcto, el documental, ¿no? Alterna y directa, ¿sí? Entonces la alterna es la que viene de allá de la red, ¿no? Del generador allá. Y la directa es con la que trabajan todos estos equipos, ¿sí? Este televisor se conecta directamente acá, alterna, ¿sí? Pero él internamente tiene un rectificador como este, que me transforma de alterna a directa, ¿sí? Esto es lo que se llama un rectificador de onda completa, se llamaría un rectificador de onda. Yo puedo pasar de alterna a directa y también puedo pasar de directa a alterna con un equipo que se llama inversor, ¿sí? En su momento, el jueves les explico más o menos cómo funciona cada uno de los circuitos, ¿sí? ¿Listo? Pero, por ejemplo, la vida cotidiana no se podría pasar de derecha a izquierda con una clave. Con el, a uno le venden, uno compra un inversor, ¿sí? Busquemos uno aquí rápidamente. Entonces, un inversor el inversor lo que hace es coger la onda directa, ¿sí? Recuerden que este es el eje del tiempo, este es el voltaje, y pues yo tengo, no sé, 12 voltios de una batería de carro, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Y los pongo a oscilar a los 120 voltios alternos, ¿no? Lo que hace es como un oscilador, se le llama, ¿sí? A uno le venden un inversor. Este es un inversor, por ejemplo. Por ejemplo, busquemos uno que sea para auto. Para auto. Este. Este es un inversor. Sí, entonces este lo que hace es cambiarme de directa a alterna. Aquí yo conecto, es como el terminal en donde tienen el cosito este para prender los cigarrillos. Eso ya es antiguo, ¿no? Un huequito que uno le switchaba un botón y se calentaba el rojo eso era para prender cigarrillos, ¿no? ¿Sí? Ahí uno lo conecta y pues ya tiene la batería de los 12 voltios directamente ahí en ese punto. Y ya después uno puede conectar acá a 120. Y ya uno puede ahí conectar los celulares, cualquier equipo, pues sí, pequeño, ¿no? En este caso este es de 200 vatios. Yo ahí no voy a poder conectar una plancha de cabello, porque una plancha de cabello ya es más de 1000 vatios, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente hay inversores de mucha más potencia, ¿sí? Entonces si yo necesitara un inversor de 1000 vatios, pues seguramente lo voy a encontrar, ¿sí? O de 2000 vatios, busquemos uno de 2000. Para auto, sí, para auto. Lo que pasa es que, ¿qué va a pasar? Si la batería es muy pequeña, pues coge correcto, tocaría tener el motor encendido, si no la coge la acaba toda. Y lo que pasa con estas baterías de plomo y de gel es que uno no las puede dejar descargar al cero, por ahí al 50 máximo, ¿sí? Pero digamos que también aplica lo que te digo yo de las plantas eléctricas. Porque ahí está Mm, la corriente. ¿Pero tú te refieres a una planta eléctrica gasolina? Digamos cuando. ¿O de cuál? Sí, O porque hay muchos tipos cuando de. se va las plantas que prenden para que hacen. Esta que está acá. Esa de diésel. ¿Sí te acuerdas que la otra vez se fue la energía y una vez se incendió?
Esta es de diésel. Lo que pasa es que ahí hay un generador, pero el generador trabaja en corriente alterna, o sea, el D1 no tiene que pasar de ahí cargar una batería ni nada, sencillamente ya de una me genera alterna, ¿sí? Ya me manda la onda alterna a 60 hercios, la que necesito ya para conectar los equipos, no hay necesidad de baterías, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los paneles, sí. Los paneles como generan en DC, ellos sí generan en DC, pues necesitamos cargar con los paneles primero unas baterías y después usar el inversor para coger esa energía de la batería y ponerla a oscilar en forma de onda para volverla alterna y utilizar la energía en corriente alterna. O sea, yo puedo ir de un lado al otro, ¿sí? Con estos equipos. Lo que pasa es que esos equipos sí necesitan una fuente, o sea, necesitan energía para funcionar, a comparación de la planta. La planta funciona con combustible. Ellos necesitan estar conectados a una fuente de energía y transformarla directamente. Sí, digamos que el tema de la energía, recuerden la ecuación de Einstein, ¿no? Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, el combustible es energía, el diésel, ¿sí? Lo que pasa es que es una forma de energía pues que es química, sí, correcto. Está guardada en el mismo combustible, pero igual es materia, sí, o sea, es masa, es energía. Lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? Nosotros mismos, nuestra composición química, fisiológica, es energía también, ¿sí? Entonces, si uno pudiera liberar la energía que hay, lo que yo les decía, ¿no? En una mosca, por ejemplo. Yo podría, si todos esos átomos y toda esa constitución de esa mosca yo la pudiera a través de un proceso, digamos, nuclear, volver la energía toda totalmente, pues ilumino, todo tengo. Pero pues, ¿cómo hago eso? ¿Con un reactor o alguna vaina así? Es muy difícil, ¿no? O sea, de romper ese enlace, digamos, químico que tienen las partículas o los átomos. Hay mucha energía ahí, ¿sí? Entonces el diésel es un energético, ¿sí? Digamos como para profundizar un poquito en ese tema, podríamos mirar aquí rápidamente este fenómeno, ¿sí? A ver si hay un videito por acá. Que no me gusta tanto porque no tiene la explicación, pero bueno, yo les explico. Digamos que en el agua pues tenemos dos gases, ¿no? Está el hidrógeno y está el oxígeno, son dos gases que forman agua líquida, son dos gases. Y en general el oxígeno y el hidrógeno pues son muy explosivos. En realidad son combustibles, es un combustible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen allí? Con una pila hacen que ese enlace se rompa. ¿Sí? O sea, esa unión del agua, como total líquida, separo esa molécula H2O y por un lado me quedo con los hidrógenos y por otro lado me quedo con el hidrógeno. Es un gas muy explosivo. ¿Sí?
que ahí se empieza a ver que se empieza a formar el gas. Pues en realidad no es que se empiece a formar, es que el gas ya está acá en forma líquida, la molécula es romper la molécula, dividirla, ¿sí? Es H2O, ¿no? H2O son dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces yo esto separo para la molécula, ¿sí? El agua. Y pues no sé, ahí le dieron candela a eso o no. ¿No? Pues bueno, hay videos en donde cogen este. Ah, lo que se ve aquí es precisamente, vean, ¿sí? La relación, ¿no? O sea, hay dos por una de oxígeno. Dos por una de oxígeno, ¿sí? Separo la molécula de hidrógeno del oxígeno y después, ¿qué hago con este hidrógeno? Pues le prendo candela y puedo con eso mover un... Ahorita ya está moviendo Transmilenios con hidrógeno. Ya por ahí vi. Transmilenio ya tiene por ahí un piloto de hidrógeno. Es un gas. Es un gas, pero pues es el gas que está presente aquí. Lo que pasa es que el hidrógeno y el oxígeno se unen así para formar el agua. ¿Sí? Pero yo cojo, le meto electricidad al agua, ¿sí? Y separo ese enlace. Bicarbonato. Es como para mejorar la conductividad eléctrica. ¿Mm? ¿Listo? Si quieren profundizar en esto, pues lo pueden hacer. Por aquí hay electrólisis. Por acá es Santolaya, es español. Yo lo vi, el hombre lo hizo, acá sí lo hace explotar, por acá. Sí, él llega ahí y vamos a ver dónde se le prende candela a eso. Por acá. Sí, pues obviamente entre más hidrógeno, pues más explosión va a ser, ¿no? Obviamente. Sí, pero en general eso sí puede llegar a mover un motor. Yo vi un video hace mucho tiempo de un británico que inventó el agua de Shell, el carro que funciona con agua. Al tanque de combustible le echas agua. Y es un proceso de estos que le inyectan hidrógeno al motor. Y cuando por el exhausto, bota el vapor de agua. Sí, digamos que de eso hay mucho avance, ¿sí? Y antiguamente, pues, ¿qué pasa? Lo que pasa es que eso depende de la economía, ¿no? Sí, ahí van, como la inteligencia artificial, como les decía ahorita, ¿no? Se lo van liberando y lo van... Antiguamente el que salía con, no sé, años 90, pienso yo, el que salía con esa idea, Hay carros que ya. lo desaparecían. O Hay sea, gente afiliada con el tema de las celdas de hidrógeno y se las instala a los carros. Y inyectan yo tengo un poquito de hidrógeno. yo tengo un amigo, pues bueno, es el papá de un amigo mío que estudió también en la Nacho y él está trabajando con eso. Está instalándole celdas de hidrógeno a los carros para mejorar la eficiencia del consumo de combustible. ¿Te ibas a decir algo? Es que yo he visto que otros dicen que para poder utilizar la inteligencia artificial se necesita mucha agua, entonces quiero darles un proceso. Ah, sí, lo que pasa es que, pues bueno, todos los computadores, pues toda la electrónica pues, necesita potencia, necesita alimentación, ¿sí? Y pues la alimentación, digamos que todo tiene que ver con el agua, ¿no? A la final, ¿no? Porque ahorita, inclusive con este cuento del fracking, ¿no? Que cogen y rompen el subsuelo y inyectan una gran cantidad de agua a presión y para forzar a que salga el petróleo y pues esa agua ya queda contaminada e inservible, ¿no? Eso llegan y lo mandan por allá
sí, entonces todo eso pues necesita agua, ¿no? Los servidores pues se alimentan de electricidad y lo que pasa es que pues ahí es donde está el tema. Bueno, nosotros vamos a ver una competencia que se llama eficiencia energética y es donde vamos a ver eso. Es qué tanta huella de carbono uno genera. Uno genera una huella de carbono, ¿no? Si yo tengo un carro, pues genero huella de carbono. Si cocino con gas, genero huella de carbono, ¿sí? Si en la ropa, ¿no? Si ando comprando ropa cada 15 días, pues esto está hecho de plástico, ¿no? Ya digamos, bueno, algunas, ¿no? Algunas prendas, la mayoría de las prendas hoy en día se hacen en base a sintético, ¿no? Es tela sintética, ¿no? No es como tal algodón, sino sintético también, o lo mezclan, ¿no? Entonces, eso también consume pues bastante recursos y todo es una huella de carbono, todo es una huella de carbono, los celulares, ¿sí? Entonces, en general, el agua que se usa para los servidores, pues es para enfriarlos también, ¿sí? Porque estos sistemas trabajan mejor, ¿sí? Eh, en frío, ¿sí? En general, todo, digamos, el transporte de electricidad funciona mejor en frío. ¿Mm? Hay un efecto, digamos, sobre las líneas de transmisión por el ambiente. No es lo mismo transmitir en la costa que acá, por el tema de que allá hace mucho calor, entonces eso aumenta la resistencia del conductor y consume más potencia. ¿Cómo? Que pues hay varios factores ahí, que pues temas de corrupción también, digamos que eso también está involucrado ahí, ¿sí? Temas de corrupción, ¿sí? Bueno, eso es un cuento con ese tema de la empresa esta de aire, ahorita se llama. Sí, entonces pues los invito a profundizar más en el tema este de la electrólisis, ¿listo? Listo, entonces, listo, entonces claro lo de la transformación de fuentes. Listo, entonces ahora voy con el tema de divisor de corriente.